Pues si te parece, Violeta, vamos dando la entrada ya a la mesa a la mesa subversiva de los martes que tenemos con Marta Olivia López, Ingrid Urguelles, Leticia Calderón y Edurne Uriarte. Hoy Leticia no podrá estar con nosotros, tiene otro compromiso, se incorporará nuevamente la siguiente semana, pero bueno, pues vámosle dando entrada y ahí están, ya vemos a Ingrucha, ya vemos a Edurne y estará incorporándose en un instante más también nuestra querida Marta Olivia López. Buenos días, Ingrid, buenos días, Edurne. Hola, hola, buenos días a todas, a todos. Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Listas? Listísimas. Espero que sí. Ok, mis queridas, pues hay un montón otra vez de temas. No sé si quieren empezar con el tema de las precampañas o con este dolor de cabeza que tenemos ahí al sur del continente que se llama Argentina. Así que, ¿con qué quieren empezar? Ok, pues ¿Qué entonces. decía Marta Olivia? Ahí viene Marta Olivia. Yo creo que las precampañas, ¿no? Ok, ahí está Marta Olivia. Marta Olivia también, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, querida Marta Olivia. Gracias, Violeta, Ernesto, compañeras, un gusto coincidir y estar hoy en este martes sabroso. Eso es todo. Pues gracias. ¿Quién fue quien hizo la propuesta de las precampañas? Tú, ¿verdad, Edurne? Así que, pues mi querida Edurne, hay muchos ángulos que abordar de las precampañas. Ahora sí, finalmente podemos decir precampañas, de las y los candidatos de los distintos partidos políticos. ¿Desde dónde quieres agarrar este ángulo, mi querida Edurne? Pues primero por el tema de que ahora sí se acaba realmente el gobierno de López Obrador y es ahí como vienen muchos temas a discutir también en ese sentido, ¿no? Ya habrá tiempo para balances y demás, perdón, recuerdan que es la hora del gato aquí en esta casa. Y lo primero es que, bueno, ya ahora sí empieza el proceso, desde ahorita hasta mediados de enero, me parece que el 17 de enero, y tenemos, pues de entrada, 3 videos que pusieron ustedes ayer, me parece, sobre Claudia, Xóchitl y Samuel García. Sin embargo, nuestra única candidata oficial registrada como única, me parece que es Claudia Sheinbaum, ¿no es cierto? No tengo presente si Xóchitl ya se registró o no. Y en el caso de Movimiento Ciudadano hay 2 o 3 personas, hay una mujer también que está en la contienda, ¿no? Pero el que sale ahí al frente, pues es Samuel, y estaría interesante si tienen los videos que los volviéramos a ver. Y también la otra es que salió una encuesta ayer o antier de Las Heras que también deberíamos de revisar para ver el punto de arranque el punto de salida de las encuestas para los partidos políticos, porque allí hay también muchos temas que desprender. Y lo último sería, pues, no olvidar que son 35,000 puestos. Ayer Marta Olivia lo compartía en su canal y si tenemos esa imagen también deberíamos ponerla, porque son 35,000 posiciones en precampaña oficial. En todo este tiempo son personas que van a estar buscando un puesto y simplemente nada más agregar para este inicio que pues las reglas ahorita son mensajes dirigidos a la militancia, ya lo compartió Marta Olivia en el grupo. Son mensajes dirigidos a la militancia y solamente se pueden dar algunas propuestas. En ese sentido, creo que es interesante también discutir como Claudia ya está registrada, ella ya dio un discurso el domingo, me parece, donde estuvieron los representantes de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Muy interesante también porque ahí ya hicieron acto de presencia Ricardo Monreal y Adán Augusto. Estaba también Citlali, estaba Mario Delgado, estaban todos los gobernadores de Morena, que ya tenemos 21 gobernadores.
en estos 8 años del partido. Entonces, bueno, pues, y analizar esos 17 puntos, que hay mucha convergencia, evidentemente, con Andrés Manuel López Obrador, pero también un par ya de temitas que son ligeramente diferentes, como la protección del agua, la atención a las mujeres, el tema eh, de la energía y del medio ambiente. Y bueno, hay algunas ausencias también, como de la migración, que me parece un tema interesante abordar. Y finalmente, la desaparición forzada y el tema de seguridad, que no está tan delineado en esta primera propuesta. Con esos primeros elementos abriría. Muchas gracias, Edurne. Marta Olivia, de esto que decía ahorita Edurne, de esta propuesta, de estos 17 puntos que hace ya Claudia Sheinbaum como precandidata, ¿cuál sería tu balance, tu valoración? Si hay bueno, pues creo que va a ser obvio, pero si tú ves algún cambio, un punto de ruptura, ya dándole una especificidad ya a la candidatura, a la precandidatura de Claudia Sheinbaum, o ves prácticamente una continuidad absoluta. Y en este caso, yo no he tenido oportunidad de verlos todos, lo confieso en este sentido, pero me parece en un primer inicio que lo que se va a ver es a la hora de actuar, más que los documentos, más que apegarse a los lineamientos y a lo que están pronunciando, es qué tanto en la práctica se va a llevar a cabo esto, qué tanto va a ser la división. Yo creo que esto lo veremos en el transcurso de la campaña, definitivamente, más que en la precampaña. Y bueno, yo lo que sí quiero comentar es que sí, ya se registró Xóchitl Gálvez ya como candidata o ya hizo oficial su registro como precandidata ante el PRD y el PRI. Y recordemos, y lo destacado de esto es que, bueno, ante el PRI y el PRD, y ella se enfrenta en este momento a este cisma en el frente por esta decisión de Adrián Rubalcaba de renunciar al PRI y que sobre todo porque dice que hubo dados cargados a favor de Taboada del Partido Acción Nacional. Ella ha reconocido que no tuvo ninguna determinación, que fueron las dirigencias nacionales y que pide respeto y demás. Y ahí quiero subrayar este detalle porque pues ahí la dupla Sandra Cuevas, Adrián Rubalcaba está por demás interesante, externándose pues claramente su amor no solamente personal, sino político, y bueno, en este sentido, yo me quedaría con eso por lo pronto, hablando de estos registros, de estas situaciones, y también la forma de cómo inicia la campaña, la precampaña cada quien. En el caso de Claudia Sheinbaum empieza con un spot bastante institucional, incluyente, diverso y pues con la gente. Y en el caso de Xóchitl Gálvez empieza un spot, me parece, de inicio de desmentidos, de miren, sí soy indígena, miren, en esta casita, en este lugar, en esta parte yo fue mi primer trabajo, en este lugar, en este mercado vendía gelatinas. Entonces, me parece bastante desafortunado porque es un yo y yo. Y el colmo es en el caso de Samuel García, donde él no hace un spot institucional, sino lo hace su mujer Mariana Rodríguez. Y dice, vamos de nuevo. Entonces, vamos de nuevo podríamos decir finalmente que ella ha sido la gobernadora o la artífice del triunfo de Samuel García y ahora está diciendo, pues sí, me aviento de nuevo otra campaña. No sabemos en qué sentido, pero él no hace este video institucional, lo hace ella poniéndose estos tenis fosfo, levantándose a las 7 de la mañana y aparentando también que es otra cosa, una chica soltera, joven, que se dedica solamente pues a acicalarse y a ponerse sus tenis y a ponerse guapa y demás, ¿no? Cuando es la esposa del gobernador, madre de familia y bueno, también pues al final de cuentas, ella no es candidata de nada. Entonces, yo con esto cierro mi primera aportación. Gracias, mi querida Marta Olivia. Mi querida Ingrid Ingrucha, no solamente
se dio el hecho de Adrián Rubalcaba en una conferencia de prensa también acicando duro también contra Alito Moreno. También Alejandro Murat renunció al Partido Revolucionario Institucional. Pareciera que Alito Moreno, insistimos, está logrando el sueño de millones de mexicanas y mexicanos, y que es acabar con el Partido Revolucionario Institucional. ¿Cuál es tu mirada también de todo este marco de precampañas, incluyendo este tema que te tocó? Sí, bueno, me pareció súper interesante. Voy a llegar al tema que me tocas, pero me centré un poco en el discurso de Claudia Sheinbaum, que encuentro que es como de todo lo que hubo, lo más completo, porque además de ser Xochitl un spot y Samuel hacer este spot de Mariana, en el caso de Claudia Sheinbaum hay, digamos, un discurso que tiene ciertas definiciones, ciertos lineamientos, y en ese sentido me pareció que habían varios puntos muy interesantes. Dentro de ellos, algo que tiene que ver con la reafirmación permanente de ser esto una continuidad, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que eso queda bastante claro, ella lo dice, y lo dice al retomar ciertos eslóganes que han sido siempre, ¿verdad?, como la punta de lanza del gobierno de AMLO, como por ejemplo, por el bien de todos, primero los pobres, habla del humanismo, ¿cierto? Habla de los adversarios, los mismos términos que siempre se ha hablado en este gobierno. Y hay algunas cosas que uno pudiera decir, mira, se distinguen o son un poco diferentes o le da énfasis a algunos otros elementos. Me pareció interesante, por ejemplo, que no me acomoda del todo cuando se habla de las definiciones respecto de lo ideológico, porque dice, ¿qué somos? ¿Comunistas? ¿Socialistas? ¿Populistas? Bueno, somos humanistas, ya. A mí eso en realidad nunca me ha gustado del todo porque no entiendo bien y no he logrado nunca entender qué exactamente implica ser humanista, y me preocupa que a veces con la incorporación de tantos disidencias del PRI, del PAN y del PRD y de partidos que no debieran estar en Morena, esto del humanismo parece ser una caja donde caben muchas ideologías. Es lo único que yo dijera, me pareció un poco quizás curioso. Sí me parece interesante, ¿verdad?, hablar, por ejemplo, de la reconciliación, es decir, un llamado a la unidad, específicamente porque sabemos que en los últimos tiempos no han estado particularmente unidos en torno a Morena, y sabemos que eso por una parte por lo que ocurrió con Marcelo Ebrard y por otra parte por la definición del gobierno acá en la Ciudad de México. Habla también de algo muy concreto que habla de no zigzaguear y lo especifica muchas veces, y ahí yo también tengo mis dudas respecto de este zigzagueo, porque uno pudiera decir, está bien, me parece fantástico, pero esta incorporación de 150 personas del PRI y del PAN que van hasta ahora, porque son 150 personas, no sé si permitan evitar el zigzagueo. Esa es como la contrapartida que yo le pondría, ¿no? Respecto del feminismo, me parece bien interesante también que ella nunca menciona la palabra feminismo, nunca Claudia Sheinbaum ha querido definirse como feminista, siempre habla de los derechos de las mujeres, los derechos de las disidencias, habla, por ejemplo, de un concepto que es muy del feminismo blanco, donde ella dice, a mí no me interesa romper el techo de cristal de forma individual, sino que me interesan los derechos de las mujeres, que por mí, perfecto, porque efectivamente ese es el objetivo del feminismo, pero me llama la atención que ella nunca haya querido tomar el concepto como si lo hace, por ejemplo, Clara Brugada. En definitiva, son 17 puntos, donde se habla, por supuesto, también de política económica, autonomía del Banco de México, y contrario a lo que veremos ahora con Milei, ¿cierto?, el equilibrio de la deuda. No habla del aumento de impuestos a los más ricos, que también siempre me ha llamado la atención, ese queda como pendiente. Habla, y aquí yo diría que son las diferencias con el presidente, habla, por ejemplo, de desarrollo científico y tecnológico y desarrollo y promoción de las artes, con mucho énfasis. Por otra parte, también la transición a fuentes renovables de energía, que en el gobierno del presidente López Obrador siempre ha sido muy desarrollista, pero no particularmente ecológico. Siento que Claudia Sheinbaum le va a dar un cariz un poquito más hacia las fuentes renovables de energía, pero me parece que habrían algunos puntos que hay que de alguna manera ir viendo cómo se van a dilucidar, entre ellos la relación con las mujeres, es decir, el feminismo, entre ellos el tema efectivamente de la ecología. No toca en ningún momento nada que tenga que ver con la seguridad, que hoy es el punto más débil del gobierno. Entonces van a ser cosas que se van a ir viendo a medida que estas precampañas vayan avanzando. Lo dejo hasta ahí.
Muchas gracias, Ingrid. Edurne, también sobre estos 14 puntos, que a mí hay dos que me llaman la atención, bueno, varios, pero dos ahorita que a lo mejor yo te quería pedir tu opinión en particular. El punto 8, esto de garantizar la justicia para los pueblos indígenas, y bueno, hay una reforma constitucional pendiente, una reforma que implica modificar 15 artículos de la Constitución al menos, que es una reforma profunda que rescata, ya lo hemos comentado en otros momentos, los acuerdos de San Andrés, y bueno, a lo mejor es un primer avance como precandidata, pero eso es algo muy, muy importante que insistimos y lo hemos insistido. El presidente incluso se comprometió en campaña, presidente López Obrador, a retomarlos. Y aquí no está planteado así, está planteado de esta otra manera. Y el otro, que también me llama la atención, es este punto 14, garantizar el derecho al agua a través de obras estratégicas. Cuando hay una ley de aguas también que se está haciendo y ya está desde hace varios, pues ya años incluso, que se viene trabajando por varias organizaciones, y ahorita, bueno, aquí se plantea este punto a través de obras estratégicas. Bueno, estos y otros puntos, ¿cuál sería tu valoración de estos 14? Que insisto, puede ser el punto de partida, pero hay cosas que nos llaman la atención. Sí, primero gracias por aclararme que Xochitl ya se registró. La segunda es que son 17 puntos, que ella incluso los define como apuntes, visiones estratégicas o sueños, ¿no? Porque dice que justo dentro de las reglas, una es que tiene que dirigirse a la militancia de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, y la segunda es que no pueden dar todavía propuestas porque están en procesos de pre-campaña. Entonces, en esta ambigüedad justo, sí, a mí también me llaman la atención esos dos temas porque conectan precisamente con varias cosas. Primero, que son acciones inconclusas. Son procesos que no se atendieron como esperábamos. Y la segunda es que abordan dos relaciones, por un lado con las leyes y por otro lado con las organizaciones sociales. Claudia tiene allí un vacío muy grande de base, digamos, tiene una base partidista social importante que hereda del obradorismo y que hereda también de Morena, pero ella en sí no tiene una trayectoria que pueda decir, bueno, pues es que yo ya caminé con los pueblos indígenas, yo ya caminé con las organizaciones ambientalistas, no. Entonces, de hecho, hace poquito puso en un tuit ¿cómo se llama? Tatiana Cloutier, la tía Tatis, un tuit que decía nuestra Claudia. Y era bien interesante ese tuit porque es nuestra, yo me la apropio como nuestra, como puedo decir mi peje, mi presi, AMLO, ¿no? Pues no, ¿por qué? Porque no existe ese vínculo de recorrido social que Claudia necesita construir, y en particular con los pueblos indígenas. Además, se cumplieron 40 años del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, entonces es un tema bien que se tiene que abordar socialmente de una manera mucho más profunda, porque hay muchísimos detonantes problemáticos en esa materia, ¿no? Y tiene que ver con las leyes, pero tiene que ver también con la visión de Estado hacia los pueblos indígenas como sujetos de derechos en el mismo nivel que todas las personas, y ya no como este folclore, como esta acercamiento, ¿no? Bondadoso del Estado dándoles derechos. No, sujetos de derecho, punto. Y el gobierno de Andrés Manuel no logró llegar a ese punto, y el hecho de que las leyes, de que los acuerdos de San Andrés no estén mínimamente atendidos es parte de la problemática, y creo que con el agua sucede algo muy parecido. Y justo también algo anecdótico, el fin de semana fui al Original y conocí a una persona de Ayutla y le preguntaba, ¿del lado que tiene agua o del lado que no tiene agua? ¿No? Y me dijo, del lado que no tiene agua. Entonces, ¿qué significa el derecho al agua? Significa un acto político, significa una convicción social,
qué significa, y dentro de este mismo elemento, porque si son apuntes, visiones estratégicas o sueños, es importante marcar esa línea social estratégica y de alianza con las organizaciones sociales. Creo que ese sería el punto, y a mí me parece que el gran ausente es efectivamente la seguridad. El tema de la desaparición forzada me parece lamentable, extraño, me deja todavía con una interrogante muy grande sobre qué pasa con ese vacío que no se puede abordar política y abiertamente. Y el segundo es el tema migratorio, que hemos hablado aquí varias veces también con Leti, a la que le mandamos muchos saludos, que no es una coyuntura emergente, es una política de Estado que tenemos que discutir, que definir, porque la transición de la gente de una parte a otra del país interna y también dentro de otros países es bien importante de atender. Eso es lo que diría, y eventualmente hablemos de las encuestas. Gracias, gracias, Edurne. Marta Olivia, me quedo pensando en que vamos a estar pues abordando el tema preelectoral pues en los siguientes meses y en los primeros meses del siguiente año, y será un tema recurrente. En este tiempo, 21 de noviembre del año 2023, se acaban ya de registrar, por lo menos ya está Claudia Sheinbaum, está Xóchitl Gálvez, es casi inminente el registro de el gobernador Samuel Ruiz. Mi única Samuel duda... García. Samuel García. Sí, sí. Por favor, ahora sí que mira, Sí, Don Samuel. don Sam, Samuel, por favor, por usted todos me disculpará, nosotros. usted me disculpará, don Sam. Con Samuel García, que mi única duda es qué va a pasar ahí en el caso de él, si el Congreso impone a otro gobernador y pierde la totalidad del control de la gobernatura. Que eso es lo que se verá en los próximos días. Pero más allá de eso, ¿qué es en este momento lo que tú consideras que hay que poner atención en este tiempo político, en el marco preelectoral que estamos viviendo? Fíjate que justo estaba pensando en este momento, después de que hablé de los spots y demás, tan complicado el asunto legal que tiene Samuel García en Nuevo León, que no dudemos o no veamos tan absurda la idea que la candidata vaya a ser Mariana Rodríguez en vez de Samuel García. O sea, el hecho de que él no haya salido con un spot institucional y ella sí, y que lo haya difundido todo el movimiento naranja, o sea, los que sean, los 5, 6, 7 que sean, o los que sean, ese 3% que ganó en la pasada elección, pues ahí está. A mí me parece que podría ser, y podría ser algo disruptivo. Yo sé, puede sonar absurdo, pero Samuel García le convendría más quedarse en donde está, quedarse porque el camino legal es complicado. Ese es una cuestión que yo quisiera decir, y que no olvidemos las candidaturas independientes. Nada más te interrumpo ahí tantito, Marta Olivia, porque Sí. algo había leído antes de salir de viaje allá a lo de Palestina, algo había leído que ella no podía ser candidata por un asunto de la edad. Es la edad, sí. Está y para el que 2030, sí. pero no, creo que no alcanzaba. Entiendo No da eso. ahora. Ajá. Pero no sé si es correcto o no. Ajá. Sí, entonces sí, a lo mejor, sí, seguramente, como Ingrid nos dice, sí, la edad podría ser un detalle, que es también lo que pasó hablando de las edades para secretarias, que fue esta reforma que hizo Adán Augusto López, que mandó al Senado para aprobarse, para ser secretarias de Estado, también para más jóvenes también. Sí, bueno. Estamos hablando dentro de este término del comentario, de la opinión, ¿no? Y yo quisiera hablar también rápidamente de las candidaturas independientes. Me parece que en esta campaña no van a aprender
Y no van a aprender si consideramos que el Instituto Nacional Electoral ha dicho hasta ahora que a mi paisano de municipio y paisano de estado, Eduardo Verástegui, le faltan a más el 93.8% de las firmas para ser candidato independiente. Entonces, algo así como 800,000 firmas de aquí, tendría que conseguir un promedio de que serán 50,000 firmas diarias. Entonces me parece que en esta ocasión, pues este señor ultraconservador, pues no, nos vamos a quedar con ganas de verlo, a menos, bueno, a menos que nada, ya es demasiado poco el tiempo para que pueda registrarse, así que se va a quedar con estas ganas de ser el Milei mexicano, el Milei mexicano para allá. Y bueno, rápido también comento lo de Xóchitl Gálvez y cómo se retiró esta felicitación a Milei, ¿no? Porque al final de cuentas subió el tuit y el discurso tan contradictorio que tiene la señora. Va a Coyuca y dice, vengo sin show, vengo vengo a hacer mi primer acto de precampaña aquí mandé el tuit, dice, vengo sin textual. Lo leo, a los días que el huracán golpeó la costa de Guerrero, decidí ir a Acapulco y Coyuca de Benítez, fui sin hacer grillas, sin show ni proselitismo, fui a ver a la gente a los ojos. Y la imagen, tuit que pusimos aquí en el grupo, o sea, Dios mío, si la señora no sabe lo que es hacer show ni proselitismo, si no entiende qué es lo que está haciendo, precisamente eso, pues no sé de qué está hablando, ¿no? La incongruencia total, primero con lo de Milei y después retirar el tuit, que siempre hay una captura por ahí, y luego esto de que va con porra, va con todo y dice que no va. Así que yo creo que de esto vamos a estar viendo muy seguido en esta precampaña, Ernesto. Gracias, Marta Olivia. Ingrid, pues si podemos ir tejiendo, digo, tú si quieres completar sobre lo de las precampañas, pero también si podemos ir tejiendo con el caso de Argentina. Hay varios analistas que dicen, bueno, que estamos muy lejos de una realidad así, pero bueno, también vemos en otros análisis que se dice habría la posibilidad, a lo mejor no para sino para el próximo sexenio, que tuviéramos un Milei y que se estuviera construyendo. Y bueno, también viendo la realidad de Milei, pues hace unos cuantos meses era imposible y todo el mundo le decía que él llegara y finalmente pues está siendo presidente electo. ¿Cuál sería tu valoración, Ingrid? Puedo tejer con las encuestas, porque ese va a ser nuestro mejor comparativo para que nos demos cuenta que sí estamos bien lejos todavía de una situación como la que vivió Argentina. No sé si las tienen por ahí, pero contarle a la audiencia que anteayer se dio a conocer la encuesta Las Eras, que es una toma de encuestas de 1.500 personas, y es un levantamiento domiciliario, es decir, es, digamos, cara a cara. Es una de las más amplias que han publicado, y ayer yo veía una entrevista que le hicieron a el director de Las Eras Demotecnia, sin embargo, que se llama Rodrigo Galván, donde es interesante ver que hay tres elementos que uno pudiera sacar de estas encuestas y cómo nos posiciona en un lugar bastante distinto a Argentina. Por una parte, la aprobación presidencial abrumadora, en el sentido de que el presidente sigue estando tremendamente bien evaluado, uno de los mejores evaluados del mundo, es un 79% de aprobación que nunca ha tenido mayor, digamos, vaivén, lo menos que ha estado sigue estando por sobre el 70%, lo que significa de que una desaprobación que el presidente tiene muy bajita, de un 15%. Un segundo elemento es el tema de los partidos políticos. Morena sigue siendo el único partido que tiene positivos. El Verde está en segundo lugar, lo que significa que el PRI, el PAN y el PRD están lo más abajo que han estado en la historia del país, ¿no? Imagínense que ni siquiera están en el segundo lugar. Y un tercer elemento tiene que ver con las y los candidatos presidenciales,
Acá hay una parte que se señala, bueno, la pregunta es si usted conoce al candidato y otra pregunta tiene que ver con si votaría por ese candidato. En la parte de conocimiento, una de cada dos personas conocen a Xochitl, sabemos que ella es bastante conocida, pero por supuesto que Claudia Sheinbaum tiene los positivos más fuertes, teniendo un 71% de reconocimiento. A ver, ¿qué se puede sacar en limpio? Respecto de Samuel García o Eduardo Verástegui, están muy abajo. Samuel García aparece con un 6% y Verástegui con un 2%, si es que logra, como bien dice Marta Olivia, las firmas, que no se ve que tengan mucha posibilidad de lograr. Es el fin, pudiera decir, uno de los partidos tradicionales de la derecha. Esta alianza del PRI-PAN-PRD ha demostrado que no gana elecciones. Ayer escuchaba a este señor Galván decir que solo en Durango ha sido la única elección que la alianza PRI-PAN-PRD ha ganado por sobre la alianza Morena, PT y Verde. O sea, es una alianza fracasada, totalmente fracasada. Por otra parte, el abismo de diferencia que hay en los candidatos, es decir, 6 de cada 10 personas votarían por Claudia Sheinbaum. Ahí hay algo que hay que estudiar o hay que fijarse que tiene que ver con que la aprobación del presidente no calza exactamente con la votación probable por Claudia Sheinbaum. Hay un porcentaje que queda, que no se sabe bien si ese porcentaje se va a abstener, votaría por alguien más o no está totalmente convencido de votar por Claudia Sheinbaum. No se va a Xochitl porque Xochitl sigue teniendo exactamente el mismo porcentaje, casi calza, ¿no? Con el que aparece respecto de la desaprobación del gobierno de AMLO. Si la desaprobación es un 15%, Xochitl tiene un 14%, o sea, más o menos calza, ¿no? Los números son bastante grandes. Uno dice acá hay poca gente que vota, pero en realidad, fíjense, hay 70 millones de personas que aprueban la gestión del presidente, 70 millones, lo que significa que 10 millones de personas lo desaprueban. O sea, son números gigantescos, ¿no? Que tienen que ver con la proporción del país. Por otra parte, otra cosa que uno concluye es que esto ya no va a cambiar. Lo que puede ocurrir, por supuesto, es que no sea tan abrumadora la diferencia al momento de votar, porque, y esto está estudiado, cuando existe una elección que está tan cocinada, eso desincentiva el voto. Es decir, la gente le da flojera ir a votar porque sabe cuál va a ser el resultado, entonces generalmente baja un poco el voto. Pero por una cuestión de sentido común, esto no va a cambiar. Tendría que ocurrir alguna cosa muy, digamos, extraña. Y lo que sí puede ocurrir es que en este desincentivo del voto pueda haber un cambio entre Xochitl y Samuel García. Es decir, en algún momento pudieran invertirse las posiciones y podría salir en segundo lugar Samuel García. ¿Qué significa esto? Yo siento que esa es la apuesta de Samuel, en el sentido de que está pensando para el 2030, digamos, armar algún tipo de candidatura presidencial, y es muy diferente salir en tercer lugar que salir en segundo lugar. Así que en términos muy concretos, Violeta, y un poco tejiendo para entrar a Milei, estamos sumamente lejos de cualquier tipo de ascenso de la derecha acá. Los números para Morena, para Claudia y de aprobación del presidente son abrumadores, y por lo tanto no se visualiza de aquí a un futuro más o menos cercano que pudieran invertirse las cosas. La oposición está completamente desmantelada, tendrían que inventar algo nuevo, porque se ha visto que no tienen ya capacidad de responder, y por lo tanto, nada, habrá que esperar para ver si esto en algún futuro tenemos algún riesgo. Lo dejo. Gracias, mi querida Ingrid. Marta Olivia, pues entrando al tema también de Milei y este abrumador triunfo que tuvo allá en Argentina y que ha generado una algarabía por también una cantidad importante de argentinos y argentinas y una desolación tremenda en todas las corrientes de la izquierda, y me atrevo a decir no solamente de Argentina, sino de toda América Latina. El resultado fue verdaderamente impactante. Hace un rato finalmente se encontraron. Seguía Edurne. Perdón, Edurne. Finalmente encontraron, ya se encontró hace un rato el presidente electo Milei con el presidente Alberto Fernández, y se antoja un escenario
pues bastante complejo en términos también económicos, aunque hay un repunte en la bolsa, pues también hay una preocupación importantísima porque se sostiene Milei en algunos dichos. Tenemos ahí un video, Leonardo, que te voy a pedir si podemos pasar, que es Milei, petrolera y medios, porque anuncia ya una escalada de privatizaciones y eso no es así nada más de gratis y que se puede hacer de manera tan fácil. Pero vamos a escucharlo y regresamos con ustedes. Luego de su victoria, esta mañana Milei encabezó un raid de entrevistas radiales donde definió, entre otras cuestiones, su deseo de vender empresas estatales. Dijo que buscará privatizar la petrolera YPF, la TV pública, Radio Nacional y la agencia de noticias Telam. Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado, aseguró, y anticipó que viajará a Estados Unidos y a Israel antes de asumir la presidencia. También acusó a su rival en el balotaje, Sergio Massa, de querer ensuciar el proceso de traspaso de poder y responsabilizarlo a él por las consecuencias de lo que ocurra en los próximos días. Por eso, explicó, decidió postergar el nombramiento de su ministro de Economía para no exponerlo a lo que llamó una silla eléctrica. Milei dijo a Radio Continental que si Massa pide licencia hasta el 9 de diciembre en el ministerio, cometería una irresponsabilidad. Me parece que es una irresponsabilidad enorme frente a la delicada situación macroeconómica de la Argentina y los desmanes hechos por el ministro, borrarse. Verdaderamente debería hacerse cargo del desastre que ha hecho. Milei dio por ciertas las versiones que arreciaron anoche sobre un supuesto plan de Massa para dejar el Palacio de Hacienda hasta el 9 de diciembre, un día antes del cambio de mando. Fuentes del gobierno, citadas por los diarios porteños, sostienen que no está decidido y que depende de los acontecimientos de las próximas horas, como por ejemplo la eventual reunión entre Milei y el presidente saliente, Alberto Fernández. Pues, Edurne, ¿cuál es tu lectura de esto que sucedió en Argentina? Sí, pues da mucho susto, ¿no? Toda la situación que está por venir. Yo voy a conectar también esto con el tema anterior. No sé si puedas poner la gráfica de pastel, donde se ve el 66% a favor de Morena. Sí. Ingrid escribe muy bien los elementos que presentaron en la entrevista del día de ayer Sin embargo, que también la vi y me parece muy ilustrativa, muy interesante y además muy formativa. Y en esa entrevista había dos temas que quiero conectar con lo que sigue, porque un dato adicional que dio ya como interpretación esta persona es que ese 66% de posible intención de voto, porque ese es lo que se puede medir el día de hoy, no votantes, sino intención de voto, está también modificado por una coyuntura que está ocurriendo en los partidos, donde la gente del PAN que no quiere al PRI y que no quiere esa alianza, se va a MC. Y la gente del PRI que no quiere esa alianza se va a Morena. Entonces, habría que revisar en el tiempo esa lectura que está haciendo Ricardo Rodrigo. ¿Me recuerdas el nombre, Ingrid, porfis? Rodrigo. Rodrigo Galván. Rodrigo Galván, habría que analizar en el tiempo esa lectura, que esa ya es una interpretación de la información, de qué se van llenando los partidos y cómo se va reacomodando esta nueva, esta reestructuración de los partidos y del sistema de partidos, porque hay quienes dicen que el sistema viejo de partidos ya se acabó. Yo estoy muy lejos de pensar eso. Entonces, ¿por qué lo quiero conectar con lo de Milei? Porque al mismo tiempo, yo seguí los medios de France 24, el medio de Pablo Iglesias, que es la red, también la red... La base.
La base, sí, perdón, es que me pongo más nerviosa y se me va la onda. Y también la entrevista que hicieron ayer con este periodista, historiador argentino, que me pareció sumamente interesante y ayuda a organizar mucho, Martín Granovsky. Entonces, desde ahí, bueno, el primer elemento es que lo que decían en alguno, creo que fue en la base, 15 de 20 de encuestas fallaron, ¿no? Entonces, ¿qué se puede ver? ¿Qué se puede dejar de ver a través de estas encuestas? Y por eso creo que es importante seguirles la pista en términos de cómo se va a ir modificando el escenario político a lo largo de estos meses y del siguiente sexenio, porque yo coincido en que la derecha está todavía muy lejos de recuperar el poder, pero las encuestas no van a ser propiamente el indicador para señalarnos en qué momento empiezan a colocarse. Eso por un lado. Por otro, en el tema de Milei, yo quisiera nada más como retomar en términos generales que él viene de un partido que se llama La Libertad Avanza, que él propiamente no tiene una ruta, una trayectoria política. Él empieza en el 21 como un diputado federal y de ahí se lanza a la presidencia y la gana, ¿no? Él viene de una formación de economista, de haber sido profesor, y sus postulados, aunque él sea económicamente liberal, libertario, dice, sus postulados son completamente de derecha y conservadores: la oposición al aborto, el rechazo a la educación sexual, la libre portación de armas, que es un tema muy delicado, y también lo que comentábamos hace un par de semanas, su visión sobre las Fuerzas Armadas, que es un tema delicado también. El negacionismo al calentamiento global, que es pro-Israel, como vimos en este video. No es casual que sus primeras dos viajes van a ser a Estados Unidos y a Israel, eso me llama la atención. Y el rechazo también a la vacunación en el momento del confinamiento por COVID-21. Entonces, ahí tenemos un personaje que en muchos sentidos pues es muy parecido a mucho del liberalismo político que hemos tenido en nuestro país, y creo que es importante recordar que ha habido en México, ¿no? En México ya tuvimos a Fox, o sea, ya tuvimos un escandaloso que fue Fox, ya tuvimos a Cedillo con el voto del miedo, ya tuvimos también a Peña Nieto con la novedad del nuevo PRI, con la novedad que se convirtió en un liberalismo brutal y una corrupción y una robadera impresionante. Entonces, no estamos tan lejos de esa experiencia que está viviendo el día de hoy Argentina. Aquí lo interesante es que discursivamente se renueva a la derecha y se alía con la ultraderecha, que a mí me parece un dato muy importante. Aquí en México, por ejemplo, podemos ver, Leo Zuckerman ha sido como muy reacio a Lili Telles, por ejemplo, ¿no? La criticó, no le gustó, ha habido como cierta oposición a la ultraderecha. No le han dado tanto espacio mediáticamente tampoco a Verástegui, ¿no? Pero es curioso que justo Leo Zuckerman haya sido el que más aplaudió la llegada de Milei, porque pensando en la ultraderecha, yo pensaría que él no hubiera estado en absoluto de acuerdo, pero en realidad lo aplaude. ¿Por qué? Porque detrás del discurso lo que está es el liberalismo económico, no la ultraderecha política y conservadora. Entonces él está dispuesto en ese discurso a sacrificar esa parte en un apoyo a esta visión económica con la que él está abiertamente de acuerdo. Incluso imagínate que Jorge Castañeda le decía ayer que no debía estar tan contento. Entonces ahí también ha habido un conflicto interesante desde los conservadores y desde la derecha, que vale la pena analizar cómo se están ellos también posicionando, porque creo que aquí lo interesante es que el discurso se renovó con este anarcocapitalismo, liberal libertario, pero yo no sé hasta qué punto, y ahí yo no soy especialista, lo dejo como una pregunta, cómo es que
que el discurso de derecha se está renovando, y lo dejo para la izquierda, si nuestro discurso se está o no renovando, ¿no? Entonces, eso y dos temas más que después puedo continuar es el tema del cómo pudo ser, ¿no? En este mismo sentido de la sorpresa y cómo nos sorprende algo que hemos vivido en otros momentos de la historia. Vaya, revisando, me fui hasta el momento en que llegó Napoleón en el 51 y me puse a leer el 18 Brumario y todo este tema de estas sorpresas que detona la historia y que nos parecen novedad cuando han sido situaciones que reaparecen en medio de coyunturas de cambio, ¿no? Y frente a la historia de izquierda que se empezaba o empieza a construir en esta batalla en Latinoamérica, incluido México. Y el tercer punto es el de los jóvenes, que en esta misma discusión sobre la lectura de las corrientes ideológicas, pues qué política están aprendiendo ellos, ¿no? En general, esto es lo que primero quisiera comentar. Muchas gracias, Edurne. Marta Olivia, es tu turno sobre Milei. Nada más hay dos o tres cuestiones. Uno, ¿cuál es tu posición de lo que dice el presidente esta mañana? Es un autogol, hablando del fútbol, dice es un autogol y bueno, por supuesto, él no está, dice respeto, pero no comparto las ideas de derecha que tiene pues este presidente electo, con otras palabras, pero bueno, este autogol. Y esto que decía Ernesto ahorita me parece bien importante, que ayer lo comentábamos también con este periodista que nos pareció extraordinario, Granovsky, en verdad que extraordinario su análisis que hizo ayer. Esto que comentábamos que ya desde el día de ayer la bolsa en Nueva York, incluso con empresas de Argentina, se empieza a mover de determinada forma, subiendo. Y el día de hoy ya estamos viendo cómo se está moviendo también la bolsa en Argentina, está respaldando en algún sentido a Milei, no el peso argentino. Hace ratito compartimos unas imágenes ahí con Ernesto de cómo se está moviendo el peso argentino en el último mes y de un día para otro, desde ayer a hoy, la lectura que se está viendo en este mercado de tipo de cambio no es favorable para Milei, pero sí en esta parte de la bolsa argentina y también en Estados Unidos. ¿Cuál sería tu valoración, querida Marta Olivia, sobre esta llegada de Milei y estos elementos? Sí, a mí me parece que es importante destacar varios puntos. Uno es que, para empezar, ahora sí que viendo las barbas, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Aquí hay una diferencia muy grande con el caso México. Voy a empezar con eso. ¿Por qué? Porque he sabido que, por ejemplo, la desesperación de las y los ciudadanos argentinos, donde es notorio que no hubo respuesta pronta de sus necesidades de empleo, de ingresos, de bajar la canasta básica. Esta situación fue aprovechada, de los terribles números en economía, fue aprovechado por los populistas de derecha, de ultraderecha, a ofrecer soluciones completamente irreales e imposibles. Lo peligroso es que la historia nos ha marcado que cuando regresa la derecha después de un gobierno de izquierda, viene más radical. Y los atrasos que se dan son muy graves para la población. Tenemos, por ejemplo, el caso de Brasil con Bolsonaro después de Vilma. Y bueno, finalmente los ciudadanos recuperan el camino, regresan, pero sufre, y lo que vemos claramente es que va a sufrir el pueblo de Argentina definitivamente. Ahora, Milei acaba de decir en esta nota que nos pusieron antes que va primero a Estados Unidos y después a Israel. Es bastante claro que a quién le debe el apoyo, a quién va a ir a rendir pleitesía, a quién se va a poner a sus órdenes. Pues a los Estados Unidos. Entonces es muy claro que las políticas que tiene Milei van de acuerdo y tal vez él se crea muy independiente, muy todo, pero está bastante controlado desde los Estados Unidos con estos números de la bolsa. A mí me preocupa, por ejemplo, el fin de las indemnizaciones, que las ha marcado y las ha dicho, las ha subrayado, y sobre todo la sustitución por un seguro de desempleo con el supuesto objetivo de reducir costos laborales para terminar con la informalidad.
También en el caso de la salud, el cobro de las prestaciones que actualmente recibe la población de forma gratuita o subsidiada, y en la educación, este sistema llamado de vouchers o cheques para distribuir fondos a los padres de modo que se financie la demanda en lugar de la oferta, así como la eliminación de la obligatoriedad de la educación sexual integral. A mí me parece que vienen fuertes tiempos duros para Argentina, donde esperemos que no se sufra tanto. Y bueno, cierro la idea diciendo que este gobierno en México ha dado resultados. Si los números marcan una aprobación al presidente López Obrador, significa que todavía hay un bono ahí para la izquierda y que es un escenario, y por más que Leo Zuckerman le bese los pies a Milei y demás, pues va a ser bien difícil que se gire totalmente, ni siquiera a la derecha. Pero bueno, ahí están los números y ahí está la estadística. Gracias, mi querida Marta Olivia. Mi querida Ingrucha, esta parte, estos anuncios privatizadores que está haciendo Milei, pues nos recuerdan las décadas de los 90, cuando llegó Carlos Saúl Menem. Era también un proceso, una hiperinflación muy fuerte, tomó las mismas medidas y pues es como si se repitiera la historia nuevamente. Nada más que Milei, pues posiblemente pues aprendió también de esas lecciones que pasaron en esa década, y frente a las protestas, pues Milei ha hecho declaraciones que dice se tiene que respetar la ley, pese a lo que pase, se tiene que respetar la ley. Y también pues anunció también ya un primer encuentro con Jorge Macri, que es primo de Mauricio Macri y que pues ganó Buenos Aires, ganó la alcaldía en Buenos Aires. No es un asunto menor ganar esa alcaldía, y pues hay ahí dicen, bueno, no vamos a permitir protestas fuera de la ley, empiezan a hacer algún tipo de advertencia. Por eso ayer también en esta entrevista que teníamos con este extraordinario periodista, le preguntábamos también sobre qué es su percepción de cuál es la posición o postura del ejército, porque de pronto pues vienen estas pesadillas recurrentes, que no pueda regresar, que no vayan a regresar las pesadillas que ya se han tenido en otras décadas en Argentina. Ingrid, ¿cuál es tu mirada sobre esto? Híjole, sí, hay muchos temas acá. Voy a tratar de apretar lo más que pueda, pero leía acá en el chat de que, claro, hay una duda respecto de qué es esto que propone Milei, ¿no? ¿Qué son estos movimientos, etcétera? Y hay que decir que son movimientos que se sitúan a la derecha de la derecha, como se dice, que no están como estabilizados en el mundo, en el sentido de que es difícil compararlos, a Milei con Trump, a Milei con Bolsonaro, con Kast, con Le Pen, etcétera. Es decir, son movimientos que tienen mucho que ver con la particularidad de un lugar en específico, y todavía no hay como un movimiento global que uno pudiera definirlos a todos con un nombre, ¿no? A Milei se lo ubica mucho en lo que se llama paleolibertarismo, es decir, es una idea muy extrema del liberalismo, dígase neoliberalismo, ¿no? Como bien tú decías, disminuir el Estado a su mínima expresión, lo más pequeño que se pueda, y privatizar todo. Y por otra parte tiene esa cosa paleo, es decir, que es muy conservador. Y ahí es como que fuera un oxímoron, como que fuera una cosa que no cuaja, pero de alguna manera ellos lo han hecho funcionar. Es decir, por una parte, el Estado no debe regular ningún aspecto de la vida, sino que la sociedad se tiene que regular a partir de patria, familia, religión, etc. No es conservador. El problema de estos movimientos de la ultraderecha es que vienen a entrar en lugares donde precisamente hay crisis económica. Tiene mucho que ver con esta cosa como de que la gente está viviendo mal, de que hay un descontento, son capaces de capitalizar ese descontento. Y como les digo yo, tiene mucho que ver con el lugar en específico. Argentina lleva muchos años viviendo crisis económica tras crisis económica. Como bien decías tú, la primera oleada de privatizaciones vino con Menem. Recordemos que existió lo que se llamó el corralito, es decir, cuando los bancos quebraron,
y después una serie de gobiernos peronistas, kirchneristas, que han tratado más o menos de llevar a Argentina entre medio Macri, que sobreendeudó al país, y este último gobierno de Fernández, que la verdad ha sido muy malo. Eso hay que ser honestos y decirlo. Entonces, cuando existe una elección donde hay que elegir entre Massa, que básicamente es el ministro de Economía que dejó a Argentina con ese índice de inflación, y algo nuevo, rupturista, transgresor, que es Milei, claro, la gente se decanta por esto nuevo porque ya no hay nada mucho que perder, ¿no? Y en ese sentido, estas nuevas candidaturas se alzan muy desde la batalla cultural, medios de comunicación, redes sociales, apelan a la juventud, apelan también a una cosa como rupturista, son verdaderamente rockstar. Milei, antes de ser candidato presidencial, de hecho, daba como unos stand-up comedy en unos teatros donde él actuaba y performaba y estaba en contra de todo y decía que iba a eliminar todo, que es un poco lo que ahora vemos, ¿no? Que es alguien que quiere desmantelar todo lo que hay y que quiere hiperprivatizar Argentina. Yo como chilena he vivido lo que es la hiperprivatización y si Argentina ya estaba mal, ahora va a estar peor, porque la hiperprivatización que busca Milei es simplemente desmontar al Estado de manera general y que la salud, la educación, la vivienda y todos los derechos sociales se convierten en bienes de consumo y por lo tanto la gente ahora tenga que pagar por ellos y si no tiene el dinero para pagar se sobreendeude y si no tiene la capacidad de endeudamiento simplemente no lo tenga. Entonces es algo bien complejo. Como yo les decía, va a ser difícil este gobierno de Milei porque además, ojo, que no tiene, digamos, Congreso para gobernar y tampoco tiene mayoría de gobernadores. Entonces, no sé cuánta gobernabilidad va a tener Milei porque va a tener que pactar o de lo contrario convertirse en alguien autoritario que yo no sé si dadas sus características y dados los apoyos que tiene Milei pudiera convertirse en una especie de Bukele u otro que se perpetúe eternamente allá y que desmantele, digamos, la diferencia de poderes. No lo sé, esa parte queda como que habría que ver qué va a pasar. Y por supuesto que algo que fue clave en este triunfo de Milei tiene que ver con sus acuerdos con la derecha empresarial, todo el macrismo, esta Bullrich que es tan o peor que Milei, y toda esta derecha empresarial que, como ocurre en todos nuestros países, lamentablemente la derecha que generalmente se presenta como moderada o como más o menos centro derecha, se termina por radicalizar cuando lo que quiere es proteger sus privilegios. Entonces acá, grandes culpables del ascenso de Milei es esta derecha semi-empresarial, ¿verdad? Que de alguna manera vende el país a una persona como Milei, que yo no sé hasta qué punto lo puedan, digamos, controlar. ¿Y qué es lo que yo veo a futuro? Siempre se puede estar peor. No crean que Argentina ha tocado fondo. Miremos el caso de Ecuador. Ecuador era un país que más o menos estaba bien hasta que llegó el neoliberalismo y lo desmanteló. Ecuador hoy en día es de los países que tiene mayores tasas de violencia, desigualdad, pobreza, etcétera. Y eso puede perfectamente ocurrir. Entonces, por supuesto que hay que estar muy atentos con estas derechas y fuera máscaras, como dijo el presidente hoy día en la mañana. Qué bueno ver a Leo Zuckerman, qué bueno ver a Xochitl, digamos, hacer esta loa por Milei, porque ya sabemos cuál, digamos, es la agenda que tienen todos estos personajes para futuro. Lo dejo hasta. Muchas gracias, Ingrid. Pues muy recomendable. El día de hoy está publicando en La Jornada Luis Hernández Navarro, estaba pensando en Palacios, también Luis Hernández Navarro, un análisis de toda América Latina, el avance de las derechas y los retrocesos de las izquierdas. Es un análisis que va haciendo por país, por varios de los países de América Latina, así es que ampliamente recomendable para todo el público rompevientero y no rompevientero. Pues queridas, muchísimas gracias, les agradecemos esta extraordinaria mesa y nos encontramos la próxima semana, pues ya con más temas, ya en otro momentum, y que tengan un extraordinario día. Linda semana. Nos faltó nuestro pilón. Pues sí, pero nos acabó el tiempo también, mi querida Edurne. Pues muchísimas gracias, compañeras. Gracias. Nos estamos comunicando. Baigoncito. Bye.